¿Sabías que existen frases que pueden destruir una vida en menos de 10 segundos? No frases violentas, no insultos, no gritos. Frases dichas con sonrisa, en el momento exacto, delante de la gente correcta. Elena lo aprendió un sábado por la tarde, frente a 200 personas, con el vestido de novia puesto. Lo que su suegra dijo esa noche no solo arruinó su boda, cambió el destino de las dos para siempre. Y 8 años después, una de ellas tuvo que arrodillarse frente a la otra para pedirle que no la destruyera. Esta es una historia real, una historia donde el karma tardó 8 años en cobrar, pero llegó, y llegó preciso. Elena tenía 28 años, diseñadora gráfica freelance, vivía sola en un departamento de un cuarto en el centro de la ciudad. Era el tipo de persona que llegaba 5 minutos antes a todos lados, que organizaba sus libros por color, que pagaba sus impuestos en febrero, aunque tuviera hasta abril. No porque fuera obsesiva, porque era la única hija de una madre que había trabajado 3 turnos para criarla sola. Cuando Elena tenía 6 años, su padre los abandonó. No por una crisis, no por un accidente, por otra familia, otra mujer, otros hijos. Una familia que él había mantenido en paralelo durante 4 años, sin que su madre lo supiera. El día que se fue, dejó una nota sobre la mesa de la cocina. 4 líneas, sin nombre, sin disculpa, y eso fue todo. Pero esto no es la historia de su padre, es la historia de lo que Elena hizo con ese silencio. Marco apareció en la universidad, clase de historia del arte que ninguno de los dos quería tomar. Él era el tipo de chico que reía fácil, que pagaba el café sin que se lo pidieran, que recordaba el nombre del mesero, que llamaba a su madre todos los domingos sin falta. Y esto último, eso de llamar a su madre todos los domingos, era lo que más le gustaba a Elena de él al principio, hasta que conoció a su madre. Graciela tenía 58 años cuando Elena la conoció. Vestido perfecto, maquillaje perfecto, postura perfecta y una habilidad muy específica: poder humillarte sin levantar la voz una sola vez. En la primera cena familiar, Graciela esperó a que sirvieran el postre para preguntarle a Elena con sonrisa amable: ¿Y tu padre a qué se dedica, querida? Elena sintió que se le helaba la nuca y respondió lo que llevaba diciendo durante años: falleció cuando yo era pequeña. Graciela asintió lentamente, sin dejar de sonreír, y dijo: qué interesante, Marco me había dicho otra cosa. Esa fue la primera advertencia. Elena no la vio. 3 años pasaron entre esa cena y el día de la boda. 3 años en los que Graciela aprendió todo sobre Elena. No directamente, nunca directamente, a través de conversaciones casuales, de preguntas inocentes, de ojos que parecían no estar escuchando, pero estaban grabando cada palabra. Elena le contó a Marco la verdad sobre su padre 2 meses después de empezar a salir. Le contó del abandono, de la segunda familia, de la nota. Marco se lo prometió: esto queda entre nosotros. Pero hay una regla que Elena no sabía, una regla brutal sobre cómo funcionan algunas familias. Lo que un hijo le promete a su pareja raramente sobrevive a una conversación con su madre. Marco se lo contó a Graciela una noche, no mucho después. Pensó que estaba pidiendo consejo, pensó que estaba buscando comprensión. Lo que estaba haciendo, en realidad, era entregarle a Graciela el arma exacta que ella necesitaba. Y Graciela la guardó durante 3 años, en silencio, esperando el momento perfecto. Si esta historia te tiene atrapado y quieres saber qué hizo Graciela con esa información, antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal. Porque en Karma Lento subimos cada semana un caso real donde el tiempo cobró lo que debía. Historias que no encuentras en ningún otro lado. Suscríbete, activa la campana y volvamos a Elena, porque aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura.
14 de septiembre. Hacienda a las afueras de la ciudad. 200 invitados. La ceremonia fue perfecta. Los votos, el beso, los aplausos. Marco le había prometido a Elena que ese día sería de ella. No le había prometido lo mismo a su madre. Durante la cena, Graciela pidió el micrófono. Se levantó, vestido negro. El detalle que todos recordarían después. Empezó bien. Habló de Marco, de verlo crecer, de lo orgullosa que estaba como madre. Y entonces, mirando directamente a Elena con esa sonrisa que solo ella sabía hacer, dijo: Elena, querida, antes de que mi hijo firme cualquier papel esta noche, quiero que todos los que estamos aquí sepamos algo que tú no le has dicho. Tu padre no falleció, tu padre los abandonó por otra familia y tú llevas mintiendo sobre eso desde que tienes 6 años. 200 personas. Silencio. Elena con el tenedor todavía en la mano. Marco mirando a su madre, sin moverse. Elena no lloró. Eso es lo más impresionante de toda la historia. Pregúntale a cualquiera de los 200 invitados que estaban ahí. Elena dobló la servilleta, la puso sobre la mesa, se levantó y caminó hacia la salida sin mirar a Marco una sola vez. Marco la siguió, por supuesto que la siguió. La conversación que tuvieron en el estacionamiento esa noche nunca se hizo pública. Lo que sí se sabe es que Marco volvió al banquete 1 hora después, solo, y se sentó al lado de su madre. Esa noche nunca firmaron los papeles, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vino después. Graciela contó la historia, la versión de ella, una versión donde Elena era inestable, mentirosa, alguien que escondía cosas, y un círculo social entero la creyó. Elena perdió no solo al hombre que amaba, perdió su reputación, su comunidad y la versión de sí misma que había construido durante 28 años. Elena se fue. Otra ciudad, otro país, técnicamente. Florida, no por miedo, por decisión. Estudió un MBA, trabajó 16 horas al día durante 4 años. Aprendió finanzas, aprendió negociación, aprendió a no necesitar la aprobación de nadie que hubiera estado en esa boda. Y prosperó. No del tipo que grita en redes, del tipo que tarda años en construirse y no tiene prisa. Marco, mientras tanto, se casó 3 años después. Otra mujer, otra boda más pequeña. El matrimonio duró 18 meses. Graciela tuvo un accidente cerebrovascular menor a los 63 años. Se recuperó casi por completo, pero quedó con limitaciones. Caminaba con bastón. Necesitaba ayuda. La empresa donde trabajaba Marco cerró durante una reestructuración. Sin trabajo, sin ahorros suficientes, con una hipoteca atrasada de 8 meses. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más perturbadora. El banco que tenía la hipoteca de Marco y Graciela había sido adquirido 2 años antes por una firma más grande. Una firma con oficinas regionales en Florida. Una firma cuya directora regional era Elena. No lo planeó, no lo buscó, no tenía idea. El universo aparentemente tiene un sentido del humor muy específico. Graciela lo supo antes que Marco. Nadie sabe cómo. Y fue ella, Graciela, no Marco, quien tomó la iniciativa. Consiguió el número de Elena a través de una conocida en común. Le escribió un mensaje, una sola pregunta. ¿Podríamos hablar? Elena leyó el mensaje, lo guardó, siguió con su día. 2 semanas después, respondió: está bien. Se reunieron en una cafetería neutral. Graciela llegó primero, con bastón, vestido sencillo, sin maquillaje, sin postura perfecta. Elena llegó 5 minutos después, vestida de negro, sin sonrisa, sin amabilidad falsa. Habló Graciela primero, durante 25 minutos. Lo que se dijeron exactamente nunca se hizo público. Pero hay una persona, una mesera que trabajó ese turno que sí escuchó el final. Graciela, al final de la conversación, se inclinó hacia adelante, bastón en la mano, y dijo con una voz que la mesera describió como rota: por favor, te lo pido, no nos quites la casa. Y se arrodilló. Elena sacó un folder de su bolso, un plan de reestructuración de la deuda, 5 años, condiciones razonables, las mismas que cualquier otro cliente recibiría, ni un favor especial, ni una venganza, solo el trabajo. Y luego
Mientras Graciela seguía arrodillada, Elena le dijo una sola frase, como la que Graciela había usado 8 años antes. Pero esta vez, la frase no fue para destruir, fue para terminar. Lo que Elena dijo fue: el karma no es una venganza, Graciela, es solo el tiempo pasando. Se levantó, pagó las 2 cuentas y se fue. Nunca volvieron a hablar. Marco perdió la casa de todos modos, no por la deuda, por una decisión que tomó él mismo 2 meses después, cuando descubrió que su madre había estado mintiéndole durante 8 años sobre algo más. Pero esa es otra historia, una que te contaré en otro video. El karma no es lo que le pasa a los demás. El karma es lo que construyes mientras esperas que el tiempo haga su trabajo. Porque el karma es lento, pero siempre certero. Si esta historia te dejó pensando, hazme 3 cosas. 1. Deja en los comentarios si tú habrías firmado esa reestructuración. Quiero leer tu respuesta. 2. Dale like si crees que Elena hizo lo correcto. 3. Suscríbete y activa la campana. La próxima historia es sobre lo que Marco descubrió 2 meses después. Y créeme, es peor que esto. Porque en karma lento, el tiempo siempre cobra lo que debe. Nos vemos en el siguiente caso.